Hoy vamos a hablar de la historia de LVMH en 2025. Y es que ha sido un año movidito, por decirlo de alguna manera. Empezó con bastantes turbulencias para este gigante de lujo, pero luego, de repente, dio un giro que pocos esperaban. Así que vamos a meternos de lleno en los números, a ver qué pasó realmente, qué hay detrás de esa caída y, lo más importante, cómo consiguieron recuperarse. A ver, para empezar, vamos con una cifra que es una barbaridad. 58,100 millones de euros. Ojo, que no es el ingreso anual, son solo los ingresos de LVMH en los primeros 9 meses de 2025. Estamos hablando de una escala masiva, claro. Y sin embargo, y aquí viene lo curioso, a pesar de este numerazo, la historia a principios de año no era de crecimiento, ni mucho menos, era de declive. Y claro, aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Cómo es posible que con unos ingresos de esta magnitud, de lo que se hablara fuera de contracción? La pregunta estaba en el aire y todo el mundo se la hacía. Pero bueno, ¿qué está pasando dentro del mayor grupo de lujo del planeta? Pues para entenderlo, tenemos que rebobinar un poco. Volvemos al principio del año, una época en la que, la verdad, el grupo se encontró con unos cuantos vientos en contra, y bastante fuertes además. El desafío principal venía por dos lados. Por uno, un clima económico, bastante incierto. Y por otro, algo que a veces es una bendición, pero también un problema, la dificultad de igualar el crecimiento tan bueno que habían tenido el año anterior. Esto, en el mundo de las finanzas, se conoce como una base de comparación muy alta. O sea, que el listón estaba altísimo y era muy difícil volver a saltarlo. Y claro, todos estos desafíos se notaron, y mucho, en los resultados, concretamente en los de los 2 primeros trimestres del año, que marcaron una tendencia a la baja que era ya imposible de ignorar. Y aquí están los números, que no mienten. Fíjate, una caída del 3% en el crecimiento orgánico en el primer trimestre. Y no se quedó ahí, es que en el segundo la caída fue incluso mayor, de un 4%. O sea, 2 trimestres seguidos en negativo. Esta es la famosa caída de la que hablábamos, puesta en cifras, negro sobre blanco. Vale, pero la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué pasó exactamente? Pues mira, los informes apuntan a varias cosas. Por un lado, una comparación súper difícil en Japón, que venía de un boom turístico tremendo en 2024. Por otro, la demanda de coñac estaba por los suelos, en mercados tan importantes como Estados Unidos y China. Y luego un tercer punto que es muy revelador. Los clientes que llamamos aspiracionales, es decir, los que se dan un capricho de lujo de vez en cuando, pues se lo pensaron dos veces por la incertidumbre económica, se apretaron el cinturón. Y por si fuera poco, a todo este cóctel hay que sumarle el impacto negativo de las divisas. Y para que se vea lo compleja que era la situación, fíjate en esto, que es casi como una historia de dos caras dentro de la misma división. Mientras el champán aguantaba el tipo, bastante bien además, el coñac se desplomaba. Esto nos dice algo muy importante. Los problemas no eran generales en todo el grupo, sino que estaban muy localizados, eran muy específicos de ciertos productos y mercados. Pero después de un primer semestre que fue, como hemos visto, bastante complicado, aquí es donde la historia da un giro de guión. Dejamos atrás los números rojos y empezamos a hablar de recuperación. Y este es el número que lo cambió todo. Atentos, un 1%. Así, a simple vista, puede que no parezca gran cosa, ¿verdad? Un 1%. Pero claro, después de venir de 2 trimestres en negativo, este pequeño crecimiento orgánico positivo en el tercer trimestre fue una señal potentísima. Fue la luz al final del túnel que indicaba que, oye, algo estaba empezando a cambiar. Sin ninguna duda, este fue el punto de inflexión. La confirmación de que el gigante había aguantado el chaparrón y empezaba por fin a coger carrerilla de nuevo. Y lo más interesante de todo esto es que la recuperación no fue cosa de un solo mercado. Que va, mercados que son clave, como Estados Unidos y Asia, sin contar Japón, volvieron a los números verdes. E incluso Japón, que lo tenía súper difícil por las comparaciones, mejoró un montón. Es decir, que la recuperación era algo generalizado, estaba pasando en muchas partes del mundo a la vez. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se gestó esta remontada? Vamos a ver qué marcas y qué factores concretos fueron los que le dieron la vuelta a la tortilla. Pues la recuperación se apoyó sobre todo en 3 pilares. El primero, China se estabilizó, un recado absolutamente vital para ellos. El segundo, el rendimiento de Sephora fue sencillamente espectacular. Y esto nos dice mucho de esa tendencia hacia un lujo quizás más accesible, más del día a día. Y el tercer pilar, la fuerza de los íconos. Marcas como Tiffany siguieron creciendo a doble dígito. ¿Qué nos dice esto? Que en tiempos de dudas la gente se refugia en lo conocido, en las marcas atemporales que dan seguridad. De hecho,
La propia LVMH lo dice en su comunicado oficial, y lo dice así de claro. Califican el rendimiento de Sephora como notable. O sea, no fue solo bueno, fue excepcional. Se convirtió en una pieza clave de la recuperación, llegando a crecer, según ellos mismos, el doble que el resto del mercado de la belleza. Una pasada. Y ojo, porque esto es importantísimo. La división que es el corazón del grupo, la de moda y marroquinería, donde están Louis Vuitton y Dior, para que nos entendamos, también empezó a mejorar. Es verdad que seguía un poquito en negativo, pero la tendencia era claramente hacia arriba. Demostró una resistencia brutal, sobre todo gracias a sus clientes locales, los de toda la vida. Vale, con la recuperación ya en marcha, la gran pregunta es ¿y ahora qué? ¿Qué podemos esperar? Pues la propia directiva de la empresa se muestra optimista, pero con cautela, con los pies en el suelo. La verdad es que el panorama tiene dos caras. Por la parte menos buena, el último trimestre del año lo tienen complicado, porque la base de comparación vuelve a ser dura y la incertidumbre mundial pues sigue ahí. Pero, por la parte buena, el año que viene las comparaciones serán mucho más fáciles y además tienen un montón de iniciativas propias, estratégicas, para seguir empujando el crecimiento. Así que, en resumen, la conclusión de la empresa es bastante clara. Su filosofía no es la de volverse locos con los altibajos del día a día. No. Su estrategia es mirar a largo plazo, seguir invirtiendo para que sus marcas sean cada vez más deseadas, apostar por la innovación y, por supuesto, por la calidad. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Ahora mismo hay un impulso de renovación creativa brutal en varias de sus marcas de moda más potentes, con nuevos directores creativos en Dior, Celine, Loewe, Fendi. La gran pregunta es, ¿será toda esta creatividad la carta ganadora? ¿Será el motor que no solo afiance la recuperación, sino que lance a LVMH a una etapa de crecimiento completamente nueva? Bueno, pues esa es una historia que todavía está por escribirse.